Hola, mi nombre es Víctor Páez, pastor de la Iglesia Bíblica Bautista de Vista Alegre en la ciudad de Caracas, Venezuela. Y este es nuestro programa, Una Esperanza Viva. Un programa ideado para presentar el mensaje de la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia, de una manera sencilla y clara. Te tengo buenas noticias. El Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y es mi propósito presentarte el mensaje de la palabra de Dios y ayudarte a encontrar esa vida que el Señor Jesucristo ofrece y a vivir esa vida abundante que Él promete. Primero voy a hacerlo a través de una serie de mensajes durante las próximas semanas que he titulado Sanando emociones dañadas. Durante este tiempo veremos cómo Dios le da respuesta a algunas de las más comunes de las emociones del corazón humano. Estudiaremos y veremos con la palabra de Dios cómo tratar con los problemas de amargura y resentimiento en el corazón humano. Hoy día, a causa del resentimiento, se promueven cualquier cantidad de crímenes en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo entero. También vamos a ver cómo elevarnos sobre la depresión y pasaremos un tiempo en eso. La depresión se le llama ahora el mal del siglo XXI. 15% de la población ha sufrido, está sufriendo o en algún momento sufrirá trances de depresión. 5% de la población humana pasa por trances agudos de depresión. Queremos ver eso a la luz de la palabra de Dios. También veremos cómo reaccionar ante las injusticias cometidas en nuestra contra o las injusticias cometidas en contra de amigos, familiares y seres queridos. También veremos cómo vencer la inseguridad. ¿Cómo podemos nosotros vencer o sobreponernos a la desilusión y el desánimo? Y por último, cómo responder cuando una relación se ha roto, cuando un cónyuge nos ha abandonado o cuando algún hijo se ha huido de casa. Filipenses capítulo 4, versículo 7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es curioso que Dios nos hable de guardar nuestros corazones y guardar nuestros pensamientos a través de la paz que solamente Dios puede ofrecer. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, Dios nos habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es fruto del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Y Él nos dice ahí que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y de todos ellos, al principio nos habla del amor, del gozo y la paz. ¿Cuántas personas en el mundo en el que vivimos están realmente disfrutando de un gozo y una paz que solamente viene de Dios? Queremos ayudarte a encontrar ese gozo y esa paz en la persona del Señor Jesucristo a través de su palabra. Dios nos dice en ese mismo versículo de Gálatas capítulo 5, en el versículo 23, nos dice que contra tales cosas no hay ley. No hay manera de penalizar a alguien por estar muy gozoso. No hay manera que Dios pueda penalizarnos por tener mucha paz en el corazón. Pero esa es una paz que el mundo no puede dar. Es una paz que solamente Dios, a través de su Espíritu Santo, puede poner en el corazón humano. Vivimos en un mundo cambiante e imperfecto. Y es un mundo que para muchos es un mundo que duele, porque es un mundo que ha sido hostil, es un mundo que ha sido agresivo, es un mundo que ha sido violento e injusto. ¿Y cuántos hoy día se duelen porque circunstancias y personas que han dejado una huella en sus vidas ha durado por años en sus corazones?
Vamos a tocar eso con la palabra de Dios. Aprenderemos entonces en la Biblia el verdadero origen de esas reacciones y esas actitudes incontrolables producto de nuestras emociones dañadas. Cómo Dios puede intervenir para controlarlas, cómo experimentar la paz que Dios ofrece y finalmente cómo guardar nuestros corazones y pensamientos en la persona de Jesucristo. No te retires, que pronto continuaremos con ese mensaje. La Biblia será el instrumento a través del cual Dios comience a tocar nuestros corazones para sanar todas esas emociones dañadas. La Biblia es la completa revelación de Dios. Y más que un compendio de mandamientos, de cosas que debemos hacer o no hacer, que es el concepto popular que la gente tiene de la Biblia es el manual de Dios para enseñarnos a creer y particularmente enseñarnos en quién creer. Si creemos de la manera correcta, nuestra fe estará depositada en el lugar correcto. Y cuando nuestra manera de creer sea correcta, nuestra manera de pensar será correcta, el lugar donde nuestro corazón esté será el correcto. Y finalmente, nuestras emociones serán las correctas. La Biblia, la palabra de Dios, es Dios hablando. Es Dios hablándote a ti en lo íntimo, en lo personal. La Biblia es Dios revelándose como el creador del universo, como un Dios soberano, pero es un Dios personal que quiere tocar las fibras más profundas de tu ser, quiere salvarte, quiere darte vida eterna y quiere darte vida en abundancia. La Biblia nos da descripción de sí misma y ella nos habla de sus cualidades. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, el Señor nos dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es primeramente viva. Y la palabra en griego para esa palabra en español viva es la palabra sao. Y la palabra sao significa que vive, que respira, que está entre los que viven. Pero en griego va aún más allá. El griego nos deja saber que la palabra sao es vivo pero activo, que da vida, que tiene poder en sí misma y ejecuta ese poder sobre el alma. No hay que hacer ningún esfuerzo, no tengo que hacer ningún esfuerzo por demostrar la capacidad que tiene la palabra de Dios como palabra viva de tocar el corazón humano. Todo lo que tienes que hacer es seguir escuchando palabra de Dios. Cada semana acompáñanos en este programa. Dios va a comenzar a tocar tu corazón, Dios va a comenzar a tocar tu vida a través de su palabra. Si la escuchas, ella va a actuar. Si la escuchas, ella va a ir profundo en tu corazón, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Luego la palabra de Dios nos dice que ella es eficaz. Y la palabra utilizada en griego y traducida eficaz en español es la palabra energes. Y si logras identificar o asociar la palabra energes con la palabra energía, habrás acertado. Porque la palabra energía no es más que la transliteración de la palabra energes. Y el significado de energes es el que tiene facultad de obrar o de actuar. Dios quiere y Dios puede obrar en tu vida a través de su palabra. Él quiere hacer algo especial en tu corazón. Nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 6, con toda propiedad, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero poder de Dios para salvación, para hacer aquello que ninguna otra persona en el universo puede lograr, la más grande de las proezas. Y es que tiene poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Luego la palabra de Dios es cortante. Más cortante que toda espada de dos filos.
Eso habla de su gran poder de penetración. Una espada de hierro o de acero tiene el poder para entrar en la humanidad de una persona y destruir sus órganos vitales. Pero la palabra de Dios es un arma espiritual, no es un arma física, que quiere penetrar a lo más profundo de nuestro ser y tocar las fibras más profundas de cada ser humano. Luego la palabra de Dios nos dice que ella discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y la palabra discernir es críticos, y críticos es la raíz de la palabra criticar. Eso significa que Dios está en condiciones para juzgar, calificado para juzgar. Yo no estoy calificado para juzgar tu corazón, juzgar tus pensamientos o tus intenciones, pero Dios te conoce muy bien y Él puede criticar, Él puede tocar, Él puede discernir tus intenciones, las intenciones de tu corazón y tus pensamientos. Engañoso es el corazón, dice Jeremías 17:9, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce. Dios conoce tu corazón y quiere hacer algo maravilloso a través de su palabra. No te retires, que en el próximo segmento va a haber un grupo de personas que nos van a acompañar, invitados especiales, para ilustrar todo lo que hemos estado aprendiendo. Bien, hoy nos acompaña un pequeño grupo de la población más joven de nuestra iglesia y estamos aquí para contestar algunas de sus inquietudes. ¿Qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es la palabra de Dios, es la revelación de Dios, es todo el consejo de Dios para ti y para mí. A través de la Biblia conocemos a Dios, a través de la Biblia nos conocemos a nosotros mismos y a través de la Biblia conocemos el plan de Dios para nuestra salvación. ¿En qué me ayuda la Biblia? La Biblia te ayuda a conocer al Señor, como le dije a Julito. A través de la Biblia, Dios nos deja saber cómo debemos creer. No debemos creer como queremos, no como pensamos nosotros. Es correcto creer. Dios nos enseña la manera correcta de creer. Y a través de la Biblia aprendemos a creer en Dios de la manera correcta. Y cuando aprendemos a creer de la manera correcta, nuestra fe será también la correcta. En mi familia, ¿cómo podemos utilizar la Biblia? Para comenzar debemos leerla todos los días, ¿sí? No importa cuánto leas de la Biblia, siempre Dios será de bendición para ti. Cuando estamos tristes, leemos la Biblia. Cuando estamos alegres, leemos la Biblia. A los niños le da mandamientos. ¿Recuerdas algún mandamiento de la Biblia para el niño? Honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y la Biblia dice que ese es el primer mandamiento. Con promesa. Con promesa, así es. ¿Cómo es útil la Biblia? Bueno, la Biblia es útil para todo. La Biblia nos enseña a ser buenos hijos. La Biblia nos enseña a ser buenos padres. Aparte de que la Biblia obviamente nos enseña a ser hijos de Dios. Pero la Biblia también nos enseña a ser buenos trabajadores. La Biblia nos enseña a ser buenos ciudadanos. La Biblia nos enseña a ser buenos hermanos. La Biblia nos enseña muchas cosas. Y el tiempo no bastaría para explicarte cuántas cosas el Señor puede hacer con su palabra de bien para nosotros. A ver, ¿cómo leen la Biblia en casa ustedes? Bueno, yo la leo a veces, leo 3 capítulos al día. En la mañana, mediodía, en la noche, ¿cuándo la lees? Siempre me leo un capítulo en la mañana, uno en la tarde y otro en la noche, antes de acostarme a dormir. ¡Qué bien! Y yo leo 10 capítulos por día. 10 capítulos por día. Ajá, con mi papá. Llamo por números. Ah, sí, van por números. ¡Qué bien! ¿Y te aprendes versículos de memoria también? Sí. ¿Y tienes algún versículo de memoria que me puedas decir? A ver, ¿cuál versículo de memoria tienes? No me sé la cita, pero me lo sé. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es, eso es lo que Dios dice. ¿Y tienen devocionales en casa ustedes? Sí. A ver, háblame de eso, cuéntame. ¿Qué me puedes decir de los devocionales en casa, Samuel? Que mi papá siempre los da y que también a veces leemos los 3 juntos. Y que también
que Dios habla por su palabra. Muy bien, y al final cuando terminan de leer la Biblia, ¿qué hacen? Oramos. Oran, y oran todos. ¿Ora papá nada más o a veces oras tú y tu mamá también? A veces ora mi mamá y yo. ¿Y tú, Génesis? Yo hago devocionales con mi mamá. Antes de empezar, oramos y después empezamos a hacer devocionales. Leemos la Biblia, hacemos versículos. ¿Y cantan cuando se reúnen y tienen sus devocionales? Sí, siempre cantamos algo y luego oramos y hacemos nuestro devocional. ¡Qué bien! Y nosotros cantamos salmos. Cantan salmos. ¡Qué bien! Y después cantamos otro himno y oramos 2 minutos y después el devocional. ¿Y qué corito tienes tu favorito que cantas en tus devocionales? El Salmo 23. Ah, sí, ¿lo cantas o te lo aprendiste de memoria? Lo canto. Lo cantas. ¿Y ustedes cuáles son sus coritos favoritos? El mío es Las aves cantan. Las aves cantan. ¿Y tú, Julio? Santa Biblia. Santa Biblia. ¿Y tú, Gabriela? El mío es el de campanas por doquier. Campanas por doquier, es un himno de Navidad. Sí, pero me gusta ese de Santa Biblia. ¿Cantamos Santa Biblia? ¿Quién me quiere acompañar y cantamos Santa Biblia? ¿Cantamos juntos? Sí, vamos a ver. Entonaditos. Yo arranco y cantamos todos. Yo no me lo sé casi. Tú no te lo sabes casi, no importa, nos escuchas y después nos dices si salió bien. Ok, cantamos un solo versículo. ¿Cómo es que dice? Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Bueno, es un tremendo coro que hicimos los 4 aquí, los 5 aquí. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Y tú? Tú siempre tienes algo que decir. Cuéntame sobre la Biblia. Sobre la Biblia. Sobre la Biblia. Que mi personaje favorito es mi tocayo. ¿Tu tocayo? Ah, el profeta Samuel es tocayo tuyo, cierto. Háblame de Samuel. ¿Qué sabes tú de Samuel? Que el primero vivía con alguien y después se mudó. Y después su padre fue Eli. Y después, cuando Dios lo llamaba, él cada ratico agarraba y iba para donde él. Y entonces Dios hizo que Eli se diera cuenta que Dios llamara a Samuel. Ah, bien. Y Samuel entonces comenzó a servir al Señor desde niño, ¿cierto? ¿Y dónde vivió Samuel? En una tierra. Cuando él se quedó, ¿dónde? Cuando su mamá lo entregó, ¿a dónde lo entregó? ¿Dónde lo dejó? En un palacio. En el templo. En el templo. Donde ella oraba. Donde ella oraba, exactamente. Así es. ¿Y qué otro personaje? ¿Cuál es tu personaje Mi favorito? personaje favorito es Daniel, Daniel, ¿y por qué? porque yo he aprendido muchas cosas en el libro de Daniel, porque he aprendido de Daniel porque él oraba 3 veces al día y no le importaba nada, sino siempre él adoraba a Dios en cada momento del día. Así es, así es. ¿Y cuáles son sus personajes favoritos de la Biblia? ¿Cuál es tu personaje favorito, ya? El personaje que construyó el arca. Noé. Noé. Noé construyó el arca. Sí, a mí me gusta mucho también a Jonás. ¿Te acuerdas de Jonás? Y ¿Qué fue lo que pasó con Jonás, Samuel? que no le hizo caso a Dios y por eso él se fue para Tarsis y después el lago de Tarsis se estaba hundiendo y después agarraron y tiraron la flecha y señalaron a Jonás. Entonces tuvieron que agarrar y tirarlo para el mar. Agarraron a Jonás y lo echaron al mar. ¿Y qué pasó después? Y después Dios envió un gran pez, no sé si era ballena o tiburón, y se lo tragó. Se lo tragó. ¿Y qué pasó entonces? A mí me gusta Noé porque Dios le dijo a Noé que construyera un arca porque va a caer unas gotas de lluvias grandes
y se van a inundar la tierra. Ujú. Entonces ellos le hicieron caso, construyeron el arca y después vinieron unos señores y le dijeron por qué construyen ese arca y le dijeron porque Dios les dijo que iban a caer unas gotas de agua muy grandes y les dijo que construyera el arca. No había llovido nunca. Ay. Sí, pero ¿y cuando Y yo me comenzó a llover? acuerdo Ajá, ¿y cuando que le comenzó a llover? estaba, que primero le decían loco y después, estás loco, vale, tú estás loco, vale. Sí. Y después cuando vinieron el diluvio, ellos dijeron, Noé, por favor, déjanos entrar, y Noé dijo que no, porque ellos no quisieron creer. Porque Dios le cerró la puerta Si Dios le cerró la puerta, ¿a qué? a los que no les creyeron. Y le dijeron que él era un viejo loco. Dios cerró las puertas del arca. Así es. No, Nunca había llovido sobre la tierra. Y cuando llovió hubo una gran inundación. Y Dios dijo una promesa que cuando lloviera y termine de llover iba a ser un arco iris. Así es, un arcoíris. Como al cuando final. tú agarras una gota de agua y en tu dedo y la pones en el sol. Ujú. Refleja un arco iris. Así es. Y a pesar de todo, Noé, a pesar de que nadie le creía lo que Dios le había mandado a hacer a Noé, siempre fue obediente a Dios. Así es. Encontramos muchos ejemplos de obediencia en la Biblia, ¿cierto? Sí. Y son ejemplos para nosotros también. Gracias al Señor por eso. Bueno, estoy contentísimo de estar con ustedes aquí este día. ¿Tienes algo más que decirme, Samuel? No, ok. Bueno, estoy contento de que nos hayan acompañado y esperamos reunirnos de nuevo en una próxima oportunidad. ¿Ok? Dios los bendiga a todos. Gracias.